Hamás dice estar dispuesto no solamente a una tregua con Israel, sino a su desarme total y absoluto. Rusia acaba de vetar una resolución de las Naciones Unidas que prohibía el uso de armas nucleares en el espacio exterior. Polonia parece que sigue empeñada en tener armas nucleares. Bielorrusia, principal socio de Rusia, acaba de denunciar que ha sido atacado por un país de la OTAN. Todo esto y más en el repaso a la actualidad geopolítica de hoy. Así que sin más, vamos con ello. Hamás vuelve a plantear la posibilidad de una solución de dos estados. Esto lo ha planteado uno de los líderes de Hamás en una entrevista a un medio estadounidense. Este líder de Hamás ha dicho que su organización, recordad que Hamás tiene una vertiente política y un brazo armado, estarían dispuestos a quitar ese brazo armado, a desarmarse total y absolutamente si se cumple la condición de reconocer a los dos estados. ¿Y en qué fronteras se haría esto? Pues con las fronteras de anteriores a 1967, que son estas que estáis viendo aquí. Es decir, con una franja de Gaza y una Cisjordania independientes. Y también ha aprovechado para afirmar que Israel, a pesar de todos sus esfuerzos en los últimos meses, no está consiguiendo acabar con ellos, que solamente les han infligido un daño de aproximadamente un 20% de su organización. Así que, según sus propias palabras, si Israel no está logrando acabar con Hamás, la única alternativa que les queda es sentarse a negociar con ellos. Ahora bien, esto es lo que ha planteado él, pero ¿tiene alguna posibilidad real de materializarse esta oferta de paz? Bueno, pues yo diría que no, por varios motivos. En primer lugar, porque el objetivo declarado de esta ofensiva de Israel no es lograr una tregua, no es ampliar su territorio anexionándose a alguna parte, sino únicamente el objetivo que tienen es la aniquilación total y absoluta de Hamás. Eso por un lado, se hace difícil que si tu objetivo es ese, te sientes a negociar con Hamás. Por otro lado, no se fían demasiado de las ofertas que vengan por parte de Hamás, porque ya en el pasado han tenido malas experiencias con esto. Y por otro lado, porque Hamás, al mismo momento que daba esta entrevista a un medio estadounidense, luego daba una entrevista, en esta ocasión, a un medio árabe, y allí decía que, bueno, esto que estaban diciendo no era algo para siempre, para una solución definitiva, sino que era más bien algo temporal y que sus ideas en realidad no habían cambiado, que ellos quieren una Palestina libre total, desde el río hasta el mar. Es decir, eso incluye también el territorio que actualmente ocupa Israel. Por lo tanto, siguen queriendo la destrucción de este país, o al menos la eliminación de este país en esta zona. Por lo tanto, no parece que vayamos a tener una negociación real entre ambas partes. Israel, más que en sentarse a negociar, parece que están centrados en entrar lo antes posible en la zona sur de la Franja de Gaza, en Rafah. Y es que Israel afirma que sí, están logrando acabar con la mayor parte, de hecho ya lo han hecho, con la mayor parte de batallones de Hamás, pero que sin embargo todavía quedan 4 de ellos que se han logrado refugiar en la parte sur de la Franja de Gaza y que, por lo tanto, la única alternativa que les queda para poder acabar con ellos es entrar vía terrestre en esta zona. Por esto estamos viendo bombardeos a algunas posiciones clave en los últimos días y también está sonando ya la noticia, la información de que Israel estaría preparándose para evacuar a cientos de miles de civiles palestinos de esta zona para preparar mejor su ofensiva terrestre. Y habrá que estar muy atentos a cómo lo hace Israel porque la cantidad de civiles que se ha acumulado en esta zona es tan grande que se antoja complicado hacer esta operación militar sin que tengas una cantidad de bajas civiles enorme. De hecho, en Estados Unidos lo saben y hace unas semanas Kamala Harris ya advirtió a Israel que tendría consecuencias si atacaba Rafah. Y por si fuese poco, ha saltado en las últimas horas una noticia que ha vuelto a enfrentar todavía más al gobierno de Joe Biden y al de Benjamin Netanyahu. Y es esta que tenéis aquí. Se han encontrado casi 400 cuerpos en una fosa común, en un hospital de Gaza. Joe Biden ha salido inmediatamente muy cabreado a pedirle explicaciones a Israel y a decirle que explique lo sucedido, que qué significa esta noticia y este hallazgo. Y dejamos ya a Israel y nos vamos a Rusia. Parece que Polonia, como hemos contado en los últimos vídeos, quiere albergar armas nucleares,
Pero luego le preguntaron sobre esto a los mandos militares de la OTAN y ellos intentaron calmar las aguas diciendo que no, que ellos no tenían ningún plan para poner armas nucleares en nuevos países, aunque fuese dentro de la OTAN. Parece que con esto el tema se había calmado. Simplemente Polonia había dicho esto, la OTAN le había dicho que no, y íbamos a pasar a otra historia. Pero no. Y es que el presidente Duda acaba de invitar al primer ministro Donald Tusk, ambos polacos, a tener una reunión el próximo 1 de mayo para debatir en serio y en profundidad este tema de que Polonia albergue armas nucleares. Y ya sabemos cómo funciona esta historia. Si Polonia quiere albergar armas nucleares y la OTAN dice que no, Polonia seguramente se dirija directamente a los Estados Unidos. Y si al final logra convencer a los Estados Unidos, pues acabará teniendo armas nucleares. Veremos cómo se desarrolla toda esta línea en el futuro y qué sale, si es que sale alguna declaración o alguna información, el próximo 1 de mayo. Y seguimos con Rusia. Rusia ha vetado una resolución de la ONU para impedir una carrera armamentística nuclear en el espacio. En Naciones Unidas se estaba votando una resolución impulsada por Estados Unidos y Japón para impedir que los países desarrollasen y colocasen armas nucleares en el espacio exterior. Pero Rusia ha dicho, va a ser que no. Y ojo, porque esto ya viene siendo habitual, China se abstuvo en esta votación. Es decir, que ya vamos viendo que China y Rusia cada vez actúan de forma más coordinada en el plano internacional. Pero cuidado, que esta noticia no es tan sencilla como parece. Si la leemos así, parece obvio que Rusia ha querido vetar esto porque tiene intención de poner armas nucleares en el espacio. Pero atentos al desarrollo de la misma. Tras el veto de Rusia, la embajadora estadounidense ha dicho lo siguiente. El veto de hoy plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si usted sigue las reglas no apoyaría una resolución que la reafirme, que podrían estar ocultando? La pregunta, en principio, tiene lógica. Si Rusia no quiere poner armas nucleares en el espacio exterior, ¿por qué está vetando esta resolución? Algo raro se esconde aquí. Bueno, la contestación del embajador ruso ha sido la siguiente. El embajador de Rusia ante la ONU desestimó la resolución calificándola de absolutamente absurda y politizada y dijo que no iba lo suficientemente lejos en la prohibición de todo tipo de armas en el espacio. Así que es al contrario, Rusia la ha vetado, pero no porque no quiera que se prohíban armas nucleares en el espacio, sino porque Rusia dice yo quiero prohibir armas nucleares y en realidad cualquier tipo de arma. Quiero que en el espacio exterior no haya ningún arma. Y como esa es su idea, Rusia y China propusieron una enmienda, recordad, otra vez juntos, propusieron una enmienda que llamaría a todos los países, especialmente a aquellos con grandes capacidades espaciales, a impedir para siempre la colocación de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza del uso de la fuerza de los espacios ultraterrestres. Y sin embargo, Estados Unidos votó no a esta enmienda. Así que después de esa votación, el embajador ruso se fue a la embajadora estadounidense y le dijo lo siguiente. Queremos una prohibición de colocación de armas de cualquier tipo en el espacio exterior, no solo armas de destrucción masiva. Pero no quieres eso. Y déjame hacerte esa misma pregunta. ¿Por qué? Ya vemos que la situación ha sido un toma y daca complicado y estas son las posturas de ambas partes. Por un lado, Estados Unidos está diciendo que el mundo apenas está empezando a comprender las implicaciones que tendría de llegar a producirse la explosión, la detonación de una bomba nuclear en el espacio exterior, que podría afectar a miles de satélites y ser un desastre enorme mundial. Por su parte, Rusia ha dicho que están claras las intenciones de Estados Unidos y sus aliados de colocar en el corto o medio plazo armas en el espacio exterior y que por eso han vetado su enmienda. Y pasamos ahora a Bielorrusia. Recordad, Bielorrusia, principal aliado de Rusia y que actualmente alberga armas nucleares. Bien, pues Bielorrusia afirma haber impedido ataques con aviones no tripulados desde Lituania. Recordad también que Lituania es un país de la OTAN.
Aunque en principio esta noticia, espero, se va a quedar por aquí. Por un lado, Bielorrusia ha dicho esto, pero no ha aportado ni una sola prueba. Y por otro lado, Lituania ha rechazado cualquier tipo de ataque hacia Bielorrusia. Y pasamos ahora a una noticia compleja, cuanto menos. Polonia y Lituania se comprometen a ayudar a Kiev a repatriar a los ucranianos sujetos a reclutamiento militar. Recordad, Ucrania tiene ahora mismo un reclutamiento forzoso para combatir contra Rusia. Unido a esto, Ucrania ya dijo en los últimos días que iba a dejar de prestar servicios consulares en el extranjero a hombres en edad militar. Y es que, según su punto de vista, si esos hombres no quieren defender a su país cuando peor lo está pasando, su país no les debe nada a ellos y no les va a prestar servicio. Bueno, pues esto es otro paso más. Y es que, ¿cómo van a Polonia y Lituania a repatriar, a obligar a los ucranianos que están en sus países y que no quieren volver a Ucrania a luchar contra Rusia a que vuelvan? ¿Los van a extraditar de forma forzosa? ¿Los van a apresar? ¿Los van a encarcelar? ¿Los van a meter en un avión y los van a enviar de vuelta a Ucrania? Bueno, obviamente han salido a decir que ni mucho menos esa va a ser el camino que van a tomar, sino que quizás podría estar más en el sentido de quitarles algunos derechos, algunos privilegios, no, algunos derechos a los ciudadanos ucranianos en sus países. Por ejemplo, alguna subvención, algún permiso de trabajo, cosas así para forzarles a que ellos mismos decidan volver a Ucrania. En fin, como os digo, noticia complicada. Vamos ahora a algo más económico. El precio del petróleo podría subir hasta los $100 el barril si el conflicto de Oriente Medio empeora. Y esto lo ha publicado hace unas horas el Banco Mundial. Y tiene principalmente dos implicaciones. Si el precio del petróleo aumenta, por un lado, relacionándolo con Rusia, Rusia va a tener más ingresos, porque cuanto más aumente el petróleo, Rusia, que es exportador, vende petróleo, mejor le va a ir y más dinero va a tener para seguir financiando la guerra con Ucrania. Eso por un lado. Y por otro lado, Occidente, principalmente Europa y Estados Unidos, viven desde hace tiempo una lucha contra la inflación. Por eso subieron tanto los tipos de interés en los últimos tiempos. Bueno, todos, aquellos que tengan hipoteca o que estén pensando en pedir hipoteca, seguro que estaréis al tanto de que las últimas noticias es que se espera que los tipos de interés vayan a bajar a mediados de este verano aproximadamente. Bueno, esa es la información y lo que todo el mundo está esperando, pero si no sucede nada en este sentido, si la geopolítica, como siempre digo, muy importante, no lo impide, porque si el petróleo aumenta, eso va a hacer que todos los demás precios, porque todo depende del petróleo, aumenten. Si los precios aumentan, los bancos centrales van a ver que la inflación no está controlada y muy probablemente, no digo que los suban los tipos de interés, pero seguramente si los iban a bajar, los mantengan altos otro tiempo más. Y ojo que no es la única noticia que va en este sentido. Los rebeldes hutíes no eran conocidos hace un par de años, pero ahora que es difícil encontrar a una persona que no haya oído hablar de ellos. Los rebeldes hutíes, recordad, atacan la ruta comercial que pasa por el Mar Rojo. Al atacar esta zona, a los barcos de comercio, a los barcos de transporte que pasan por allí de países aliados de Israel, han hecho que esa ruta ya no esté disponible en realidad para ellos. Y sí, los recursos, los bienes pueden seguir llegando a Europa o a Estados Unidos por otra zona. Pero si esa otra ruta estaba disponible anteriormente, ¿por qué no la usaban ya? Pues no la usaban simplemente porque es más larga y cuesta más. Es decir, que si un barco, en lugar de pasar por el Mar Rojo, tiene que dar más vuelta, tiene que tardar más tiempo, gastar más combustible, un combustible que está cada vez más caro, tiene que pagar más cantidad de días, más sueldos, eso va a hacer que los productos que llegan sean más caros. Es decir, otra tendencia más que va a favor de que la inflación siga creciendo. Y una vez más, si la inflación sigue creciendo, esto va a impactar directamente en los tipos de interés de los bancos centrales, que puede ser que al final no los acaben bajando y los acaben manteniendo altos durante más tiempo.
Vamos ahora con una noticia positiva para Argentina. Y es que en lo que va de año, prácticamente desde que Javier Milei asumió el mando en Argentina, la moneda más fuerte de todo el mundo, sí, para sorpresa de muchos, ha sido el peso argentino. El peso argentino se ha apreciado en los últimos 3 meses, hasta marzo, un 25% frente al dólar. Es decir, esto no significa que el peso argentino, ni mucho menos, sea la moneda más fuerte del mundo. Significa que es la que mejor se ha comportado respecto al dólar en estos últimos 3 meses. Como digo, una noticia muy positiva si Argentina quiere acabar con su inflación descomunal. Tener una moneda fuerte es el pilar básico que necesita la economía argentina si quiere tener algún futuro. Y nos vamos para terminar a China. Y es que China está bastante cabreada por esta noticia, la expansión de la AUKUS. Y es que, aparte de las grandes relaciones, grandes agrupaciones internacionales que todos conocemos, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, también hay agrupaciones de menos países para un fin específico. Y eso es lo que es la AUKUS, una organización formada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos que opera en la región de Asia-Pacífico y cuyo objetivo es frenar la expansión de China en la zona. Bueno, pues ahora a estos 3 países se le está sumando también Japón. Cada vez se están aliando más países para intentar detener la influencia de China en esta región. Y claro, como es normal, a China esto no le ha gustado nada, porque imaginad, enfrentaros ya a estos 3 países, pues ahora súmale a estos Japón, y al final China va a tener que acabar contestando y respondiendo a esto. Y según han dicho ellos, esta expansión de esta organización lo que está provocando es mayor inestabilidad en esta zona. Y sin más, hasta aquí el repaso a las noticias geopolíticas de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre, muchas gracias por apoyar el canal, por vuestros me gustas, comentarios, por compartir el vídeo. Suscribiros para no perderos nada de lo que está pasando en el mundo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.